¿Quién hubiera pensado que el nacimiento de mi primer nieto conduciría a la posible destrucción de mi matrimonio de 24 años con Jane? Estoy sentado en el asiento trasero de una camioneta alquilada de la compañía, justo al final de la calle de la casa de mi hija. Con suerte, lo que suceda a continuación no pondrá fin a lo que pensé que era un matrimonio muy amoroso y maravilloso. Según mi hija Sara, Jane suele salir a correr alrededor del mediodía los días en que visita a su nieto. Sara dice que Jane regresa en aproximadamente una hora y se ve bastante sonrojada después de su entrenamiento. Estoy aquí para ver en qué consiste el entrenamiento de Jane. Mi nombre es Bill Jones, y hace un mes estaba viviendo un sueño. Mi negocio está en auge, tengo 47 años y soy copropietario de una planta de fabricación que está a punto de obtener una nueva patente que revolucionará uno de los procesos de extrusión de plástico. Si todo sale según lo planeado, ganaré varios millones con la patente incluso después de compartir las ganancias con mi coinventor y los 5 inversores que apoyaron nuestro desarrollo. Aparte de mi trabajo, pensé que mi vida personal era todo lo que podía soñar. Como dije, mi esposa parecía amarme a mí y a nuestra vida juntos. Tenemos una hija, Sara, a quien ambos estamos muy orgullosos de llamar nuestra hija. Sara conoció, se casó y quedó embarazada de un hombre maravilloso 10 años mayor que ella justo después de graduarse de la universidad. Lo curioso de Sara es la facilidad con la que se convirtió en madre y ama de casa a tiempo completo. Aquí hay una niña, en realidad una mujer, pero siempre será mi niña, que se graduó de la escuela secundaria con honores y estaba decidida a conquistar el mundo financiero. El regalo de graduación de Sara de parte de su mamá y mía fue una gira de 6 semanas por Europa. Fue su recompensa por graduarse de la universidad en 3 años, ahorrándonos mucho dinero, animándose mientras la mayoría de sus compañeros pasaban las vacaciones de primavera y verano en la playa. Sara conoció a su futuro esposo en Europa. Ella afirma que fue amor a primera vista. Algo que no había creído posible hasta esa primera noche en Madrid. Ella también afirma que fue el destino. Jim Taylor era de la ciudad natal de Jane, Olympia. Cuando Sara regresó de su gira europea, se mudó a la casa de sus abuelos, los padres de Jane, y 6 meses después se comprometió con Jim, y 18 meses después se casó y quedó embarazada de nuestro primer nieto. Jane no podría estar más emocionada. Inmediatamente redujo sus horas de trabajo para pasar tiempo con Sara y el bebé. Así que ahora sabes que mi vida laboral es maravillosa y que soy un suegro muy feliz. Esto nos lleva a mi matrimonio con Jane. Jane y yo nos conocimos en la Universidad de Washington. Yo estaba en la secundaria, y Jane se transfirió aquí desde el estado de Washington. Habíamos compartido clases, una de esas que son necesarios para la educación superior. Jane era y sigue siendo una mujer muy atractiva. Su estatura es de 170 centímetros, complexión atlética, ha estado corriendo desde la secundaria. Ella tiene una sonrisa increíble y hermosos ojos marrones. Me enamoré el primer día que la vi, pero nuestras pocas conversaciones después de clase me hicieron retroceder porque parecía contenida. Al final del trimestre, había reunido suficiente coraje y ella aceptó mi invitación para salir. Una cita llevó a la otra, y todo iba bien para un romance a largo plazo. Descubrí el motivo de su negativa después de nuestra tercera o cuarta cita. Ella estaba pasando por una ruptura muy difícil. Jane atrapó a un chico con el que salió durante 2 años en la escuela secundaria y 2 años en la universidad en la cama con otra chica. Jane se humilló a sí misma al aceptar sus infidelidades durante casi 3 meses antes de finalmente darle un ultimátum: tenía que elegir. En ese momento, este chico tenía bastante confianza en sí mismo y, francamente, eligió ambos, ofreciendo una opción de trío. Jane había tenido suficiente. Poco después, abandonó la escuela y se transfirió a la universidad. Creo que me llevó a un nuevo romance. Este tema pareció molestar a Jane, y nunca volvió a mencionarlo. Estoy bastante seguro de que Jane y yo tuvimos un matrimonio bastante bueno y que ella fue una esposa fiel y amorosa durante los siguientes 23 años. Aunque hubo desacuerdos menores de vez en cuando.
Nunca nos fuimos a la cama sin resolver estos problemas y al menos darnos un beso de buenas noches. Nunca perdí el rumbo. Por supuesto, he mirado a veces, pero nunca he tenido la tentación de arruinar algo bueno cruzando esa línea. Jane me pilló mirando a una mujer en la playa o en la pista de baile de vez en cuando. Ella me daba palmaditas ligeras en el hombro y me decía, recuerda, puedes mirar, pero no por mucho tiempo y nunca tocar. Ella siempre lo hacía con una sonrisa y un brillo en los ojos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nació el hijo de Sarah, William, sí, nombrado en mi honor, Jane decidió que necesitaba pasar tiempo con Sarah y Bill Jr., como lo llamamos. Una vez a la semana, Jane se subía a su automóvil y conducía 100 kilómetros desde nuestra casa en el norte de Seattle hasta Olympia. En términos de kilometraje, no está lejos, pero cualquiera que haya recorrido esta sección sabe que el camino del punto A al punto B lleva horas. Después de un par de meses conduciendo de ida y vuelta el mismo día, y con el invierno acercándose, Sarah compró un sofá y lo puso en su oficina para que Jane pudiera pasar la noche. Jane podía conducir hacia el sur la mañana del primer día y regresar a casa antes de la hora pico del segundo. Aprovechaba las tardes en que Jane no estaba en casa para trabajar en la patente. Este nuevo arreglo funcionó tan bien que Jane continuó pasando la noche en Olympia incluso después de que el clima mejorara la primavera siguiente. El sábado 27 de junio, Bill Jr. cumplió su primer cumpleaños. Sarah y Jim planeaban hacer una fiesta en un bar en su gran patio trasero para celebrar la ocasión. Dos incidentes menores ocurrieron durante el picnic, y ambos jugaron un papel en unir las piezas de este misterio. Estaba sentada en un acogedor sillón y bebiendo una cerveza fría cuando Jim y Sarah se unieron a mí. Se dieron cuenta de que estaba mirando a Jane. Jim habló primero. Eres un hombre afortunado, papá. Tengo que admitir que seguí el consejo de mi padre y miré a la madre de Sarah para ver cómo se vería mi futura esposa cuando cumpla 40 años antes de proponerle matrimonio. Sarah le dio una palmada en el hombro, como siempre me hacía su mamá. Eres un cerdo. No puedo creer que puedas decir eso. ¿Y si mi madre no hubiera sido tan bebé? ¿Me dejarías? Intentaba salvar a Jim. Es verdad, Sarah. Hice lo mismo, una mirada a tu abuela me convenció de que tu madre era un ángel. Con eso, Sarah me dio una palmada en el hombro. Está bien, papá, pero ¿qué se supone que debemos hacer las niñas? ¿Miras a tus padres? En este caso, prefiero mirar una calva brillante. Los tres miramos al padre de Jim, que trabaja en el bar, y nos reímos. El padre de Jim es un gran chico y guapo, pero lucha con la calvicie de patrón masculino dejándose crecer el cabello y tratando de peinarlo. En este momento, el viento soplaba a su alrededor, y parecía un futuro presidente. Bueno, de todos modos, tienes razón, Jim, soy un tipo afortunado. ¿Cuántos hombres están casados con una mujer de 45 años que tiene el cuerpo de una de 30? Sarah respondió. Debería estar en buena forma, considerando lo mucho que corre. Todos los días, cuando está aquí, mamá se va al mediodía y pasa al menos una hora trotando hacia el paseo marítimo y de regreso. No sé cómo lo hace. Sí, corre en casa al menos 4 días a la semana. 1 o 2 veces por semana salgo con ella y ella me persigue con todas sus fuerzas. Corre 6 kilómetros a un ritmo de 7 minutos. Creo que intentará correr una media maratón este otoño. Tienes que darle crédito. Por esa época, Jeff, el padre de Jim, convocó a todos y comenzó a servir mazorcas de maíz a la parrilla y hamburguesas, incluidas hamburguesas vegetarianas sorprendentemente deliciosas. Los primeros que probé. Estaba sentado con Jeff y Jim. Comparamos las notas de trabajo. Jeff tenía un negocio de suministros para restaurantes y estaba preparando a Jim para que se hiciera cargo cuando llegara el momento de jubilarse en 10 años más o menos. Después de comer, entré a comprar un par de cervezas para los tres, y justo antes de salir por la puerta del patio, algo llamó mi atención en la casa detrás de Jim y Sarah. Di un paso atrás hacia la casa y concentré mis ojos.
Por supuesto, el vecino de Jim y Sarah en el patio trasero estaba parado en la ventana del último piso y mirando hacia nuestro patio con binoculares. No podía decirlo con certeza, pero me pareció que estaba mirando la mesa donde estaban sentados Jane, Sarah y la mamá de Jim. Es espeluznante. Cuando regresé por la puerta al patio, el vecino bajó rápidamente los binoculares y se alejó de la ventana. Jim, ¿qué le pasó al vecino detrás de ti? Acabo de verlo mirando a través de binoculares aquí. Tanto Jim como Jeff tomaron sus cervezas y me miraron como si preguntaran, ¿qué? Él es Allen Ross. En realidad, es vendedor de uno de nuestros principales proveedores, y este tipo me da escalofríos. Tuvimos una fiesta de vigilancia vecinal el año pasado, y aunque el chico no vive en nuestra cuadra, apareció. A todos les pareció un poco extraño. Lo sorprendí mirando a Sarah más de una vez, así que me acerqué y hablé con él. Por supuesto, él me reconoció, se sorprendió de que fuéramos vecinos y se disculpó. Dijo que Sarah le recordaba a alguien que conocía de la escuela secundaria. Lo acepté, pero fue raro. Bueno, espero que mantengas cerradas las cortinas de tu dormitorio trasero. ¡Qué estúpido! Pero algo al respecto sonó en mi cabeza. Fue un día largo, y cuando Jane y yo nos fuimos a casa, me había olvidado del vecino. Solo lo recordaba el domingo por la mañana. Jane estaba en una de sus carreras, y yo estaba tomando mi segunda taza de café, así que fui a la estantería y saqué uno de los anuarios escolares de Jane. Guardamos todas estas cosas nostálgicas junto con álbumes de fotos en el estudio. Busqué el nombre Alan Ross y, para mi gran sorpresa, había una nota escrita a mano en el margen. Jane, han sido 2 años maravillosos contigo, y como dice tu canción favorita, acabamos de empezar. Espero con ansias el próximo año en WSU y todos los años venideros. Tu amor eterno, Al. Entonces era el exnovio de Jane quien vivía justo detrás de Sarah y Jim. ¿Ella lo sabía? Si ella lo sabía, ¿por qué no dijo nada? Estas y docenas de otras preguntas pasaban por mi cabeza hasta que Jane llegó a casa y se duchó. Para cuando bajó las escaleras, ya había preparado un batido de frutas y yogur. Como de costumbre, Jane se veía tan fresca, sonrojada y radiante. Se veía tan hermosa que casi me acobardé, pero contuve la respiración y le hice la pregunta del millón. Jane, ¿conoces a un tal Alan Ross? La respuesta de Jane fue tan suave. Mirando hacia atrás, parece que casi anticipó esta pregunta y estaba lista para la respuesta. Conocí a Alan Ross en la secundaria. Incluso salimos por un tiempo. ¿Por qué preguntas? La respuesta de Jane me tomó por sorpresa, y decidí jugar el resto de la mano al aire libre. Él vive detrás de Sarah y Jim. Cuando Jim notó que Ross miraba a Sarah, lo llamó, y Ross dijo que ella le recordaba a una chica que conoció en la escuela secundaria. Considerando cuánto se parece Sarah a ti a esa edad, me preguntaba si eras la chica de la que estaba hablando. Tal vez, pero ¿por qué hablar de eso? ¿Pasó algo? En realidad no, pero creo que ayer lo vi mirándonos desde su casa. Parecía un poco raro, eso es todo. Luego, los eventos cayeron en cascada hasta este momento, cuando estaba sentado en esta camioneta alquilada. En primer lugar, la próxima vez que fui a la oficina, el anuario senior de Jane ya no estaba en el estante. Fue como un puñetazo en el estómago. Tuve que sentarme en mi sillón de cuero y recuperar el aliento. ¿Qué está pasando? Fue entonces cuando el comentario de Sarah en el almuerzo de ayer me vino a la cabeza. Todos los días mamá sale a correr 1 hora, las consecuencias fueron demasiado terribles para pensar. ¿Mi Jane está con otro hombre? ¿Debería confrontar a Jane? ¿Debería hablar con Sarah? ¿O tal vez contratar a un investigador privado? Recuerdo haber leído algo en lo que alguien me hizo la pregunta, tienes que preguntarte a ti mismo, ¿estarías mejor sin ella? No pensé que podría soportar que Jane me engañara, pero ¿me divorciaría de ella? Esa fue una pregunta que no pude responder esa noche, especialmente con la poca información que tenía.
Subí las escaleras, tomé una pastilla para dormir y me fui a la cama. Ni siquiera recuerdo si le di un beso de buenas noches a Jane, pero debo haberlo hecho, porque ella no habló de eso en el desayuno del lunes. Los siguientes 2 días en el trabajo fueron demasiado agitados para pensar en mis problemas personales. Nuestros inversionistas estuvieron en la ciudad el lunes y martes para programar nuestro progreso en la patente. Sería imposible responder a sus preguntas y al mismo tiempo tratar de desarrollar un plan de acción relacionado con mi matrimonio. Tendría mucho tiempo cuando los inversores se vayan el martes por la tarde. Lo acepté y me puse a trabajar. A última hora de la noche del martes, dejé a los inversores en Seatas. De camino a casa, llamé a Jane a su teléfono celular. Pasó el martes y el miércoles en casa de Sara, y cuando Jane no contestó el teléfono, llamé a Sara. Sara, hola. Traté de llamar a tu mamá, pero ella no contestó el teléfono. ¿Está ella ahí? No, papá. Mamá fue a casa de Cindy Sullivan esta noche. Creo que es la excompañera de clase de mamá. Es gracioso que ella nunca haya hablado de eso antes. ¿La fiesta de Cindy es algo normal? Irregularmente. Tal vez una vez cada pocas semanas va y se encuentra con alguien que conoció cuando vivía aquí. Por lo general, llega a casa a las 10, a menos que beba demasiado vino y se quede a pasar la noche. Mamá dice que siempre es bueno reunirse con las mujeres con las que creció. Ella dice que todavía se siente más cercana a las niñas de los pueblos pequeños que a las mujeres de Seattle. Habiendo vivido aquí en Olympia durante los últimos 3 años, puedo entender su punto de vista. Sí, es una pena que tu madre nunca haya sido del agrado de los fanáticos de Nordstrom. Siempre estaba más cómoda con jeans y botas. Quizás cuando me retire, podamos hacerlo. Hazlo pronto, papá. Jim y yo estamos planeando tener más hijos, y sería genial si sus 4 abuelos vivieran cerca. Sara, nunca dejas de sorprenderme. Nunca imaginé que mi pequeño y ambicioso sostén de la familia hablaría de tener un montón de hijos. Acabo de encontrar al chico de mis sueños y descubrí que me gusta ser mamá. Tú y mamá pueden cargar con la mayor parte de la culpa. Muy bien, Sara. Ya estoy en la carretera. Es una buena noche, y creo que me subiré a una Harley y daré un largo paseo esta noche. Dile a tu mamá que no contestaré el teléfono porque voy en moto. Buenas noches. Buenas noches, papá. Conduzca con seguridad. Fue una buena noche para caminar, y he trazado un destino para el viaje de esta noche. Cuando llegué a la casa de Alan Ross, ya estaba oscuro. Había suficiente luz para que, mientras pasaba lentamente por su casa, vi un Mustang Boss 429 rojo en el camino de entrada frente al garaje para 2 autos y ninguna señal del Volvo de Jane. Estaba casi listo para encender el acelerador cuando algo me hizo detenerme. La matrícula era una de las que vendía el Estado por mucho dinero. La matrícula tenía el logotipo de WSU Cougar y el número de licencia era Ross Boss. ¿Por qué un hombre estacionaría su costoso auto deportivo en el camino de entrada en lugar de en el garaje? Conduje 1,5 cuadras calle abajo hasta la escuela. Frente a ella estaba una de esas entradas circulares para autobuses escolares. Aparqué la moto y fingí reparar la Harley, quitando el asiento por si acaso. Estaba vigilando la casa de Ross, fingiendo estar distraída. Desafortunadamente, tampoco funciona de esa manera. Olympia sigue siendo una ciudad lo suficientemente pequeña como para que un chico en motocicleta llame la atención. Media hora después, un policía se detuvo cerca. ¿Necesitas algo? En realidad no, pero gracias por preguntar, oficial. Pensé que tal vez tenía un cortocircuito en el sistema eléctrico, pero resultó que el último mecánico no había apretado el cable negativo de la batería. Estoy terminando y me iré en 10 minutos. Traté de mirar al oficial a los ojos mientras charlábamos. ¿Qué vas a hacer si no arregla nada? Mi hija y su esposo viven en el tercero. Solo voy a caminar hasta allí. Pero creo que puedo hacerlo.
Gracias de nuevo. El policía se alejó, pero lo vi conduciendo unas calles cuando me puse el casco. La moto estaba encendida y los faros encendidos, así que me dejó solo. Ya estaba muy oscuro y el Mustang de Ross no se movía. La siguiente etapa prometía ser difícil y, quizás, más que incómoda si me equivoco y me atrapan. Me dirigí a la casa de Ross a la velocidad suficiente para apagar el motor y conducir hasta la parte delantera de su casa. Detuve la bicicleta, corrí por el camino de entrada y tuve que ponerme de puntillas para mirar dentro del garaje a través de las ventanas en la parte superior de la puerta del garaje. Había un convertible clase S a la derecha y el Volvo de mi esposa a la izquierda. No sé cómo lo hice. Quizás los últimos 3 días me hicieron creer que encontraría exactamente lo que encontré, y no fue una gran sorpresa, pero tuve la presencia mental de volver a la Harley, ponerla en marcha y despegar como un murciélago del infierno. Conduje durante 20 minutos, me detuve en una taberna cerca de la base militar y saqué mi teléfono celular. Jane contestó el teléfono esta vez. Hola, Bill. Sara dijo que ibas a montar hoy. ¿Estáis en casa? Casi. ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces? Estoy en casa de Cindy Sullivan, una vieja amiga de primaria y secundaria. Creo que terminaré pasando la noche aquí. He tomado un par de copas de vino y creo que he cedido el límite. Me siento bien, solo que no quiero arriesgarme. Es una buena idea. Escucha, necesitaba hablar contigo esta noche porque la reunión de inversores tuvo un par de problemas. Me voy mañana y no volveré hasta que todo esté resuelto. Lamento echarte esto encima en el último minuto. Oh, Bill, te voy a extrañar. Si estás fuera de la ciudad, ¿está bien que me quede aquí en Olympia hasta que vuelvas? ¿Sabes cuánto odio estar solo en casa? No, tú vete y quédate con Sara. Te lo advertiré antes de volar a casa. Debería ser sábado a más tardar. Adiós. Adiós, Bill. Os amo. ¿Por qué tuvo que ir a decir eso? Solo empeoró su traición. Por supuesto, realmente no iba a dejar la ciudad. Simplemente no quería lidiar con Jane mientras me acomodaba por el resto de mi vida. Conduje a casa, tratando de mirar todo con los ojos llorosos. No creo que sea un debilucho, pero no me da vergüenza decir que se derramaron algunas lágrimas y muchas maldiciones cayeron de mis labios cuando pensé en los 25 años que pasé con la mujer que amaba más que a mí misma, la madre de mi hija y la abuela de nuestro hermoso nieto. Me preguntaba si mi vida volvería a ser feliz. El miércoles llamé a mi socio comercial, le expliqué la situación y le dije que me iría por unos días. Él simpatizó y dijo las amables palabras habituales de condolencia, pero en el fondo probablemente estaba pensando en cómo esto afectaría nuestro trato. No puedo decir que lo culpe si eso es realmente lo que tenía en mente. Estuvimos tan cerca de hacer una pequeña fortuna, y ahora le estoy echando todo a él. Luego, llame a nuestro abogado para pedirle una recomendación de un abogado de divorcios para asegurarse de que sepa que tiene que ser un muy buen abogado, tal vez el mejor. No hay forma de que comparta millones con una mujer infiel que podría terminar con un tonto que gasta mi dinero en autos y todo eso. El abogado al que me remitieron entendió la urgencia de la situación y acordó reunirse conmigo esa noche en su oficina. Él fue franco al respecto. Podría haber contado con pagarle una prima considerable por una reunión fuera del horario laboral para limpiar su calendario y acelerar el papeleo, pero él me aseguró que valdría la pena mi dinero. Me registré en un hotel local, por si acaso ella estaba hablando con un vecino, y llamé a Jane al mediodía. Por supuesto, ella no respondió. No importaba si realmente estaba corriendo o saltando sobre los huesos de Ross en ese momento. Solo quería evitar cualquier conversación. Le dejé un mensaje de que estaría ocupado con las reuniones, pero que la llamaría por la noche. Cuando me reuní con el abogado esa noche, él tomó el asunto en sus propias manos. Obviamente, esta no es la primera vez que ha tenido que lidiar con una situación así. Escuchó mi historia de dolor y mi deseo de seguir adelante sin arriesgar un cuero cabelludo.
Dijo que los documentos estarían listos el viernes por la mañana y me dio una lista de verificación de cómo romper. Las cuentas permaneció abierta, la que tenía Jane, pero la línea de crédito se redujo de $30,000 a $10,000. Pagamos el saldo todos los meses, por lo que no había gran peligro de que alertara a Jane antes del día del juicio final. El viernes a las 8 a.m., estaba sentado en la sala de espera del abogado. Casi sonríe mientras entra por la puerta. Fue directamente a su escritorio y me entregó un sobre con mi nombre escrito. Firmé donde tenía que hacerlo, y él me recordó mientras salía por la puerta: recuerda, dije que no seas tonto. De camino al sur hacia Olympia, me detuve en la oficina de alquiler de autos en Seattle y salí en una camioneta blanca de la compañía. Aquí estoy sentado a una cuadra de la casa de Alan Ross, en el lado más alejado de la escuela. No quería que me confundieran con un pervertido, y estoy esperando a ver si llegará el día en que mi matrimonio se desmorone para siempre. A las 11:45, Jane llega a la esquina, vestida con uniforme de gimnasia. Ella va a la casa de Ross, sube los escalones, mete la mano debajo de las jardineras y entra por la puerta como si fuera su casa. A las 11:55 a.m., Alan Ross se detiene en su Mercedes y estaciona en el garaje. A las 11:56, conduzco la furgoneta hasta la casa de Sarah. Sarah se sorprende de verme, pero no tanto como cuando le digo por qué estoy aquí. Traté de decírselo de una manera que no la sorprendiera, pero probablemente no sea realista. Le pedí que llamara a su esposo Jim y nos encontrara en casa tan pronto como pudiera irse. Sabía que cuando todo terminara, Sarah necesitaría la fuerza de Jim. No, papá, no. Simplemente no puede ser verdad. Mamá te ama. Ella nunca te engañaría, y no puedo ser tan estúpido. Si ella estuviera engañando, lo sabría. Debes haber entendido mal todo. Sarah, daría cualquier cosa porque eso no fuera cierto. He amado a tu madre durante más de 25 años. Íbamos a celebrar nuestro 25º aniversario el próximo año. Pero déjame decirte lo que vi. Le dije a Sarah todas las pruebas que tenía en este momento. Sarah todavía se negaba a creerlo. Recogimos a Bill Jr. de su cuna, manejamos el auto de Sarah con Jr. en el asiento del auto a la vuelta de la esquina y estacionamos frente a la casa de Alan Ross. Sarah se quedó en el auto y fui a la puerta principal con un sobre de papel grueso. Tuve que llamar y llamar antes de que ese tonto del albornoz abriera la puerta. ¿Quién eres tú?, dijo un buen tipo. Soy el marido de Jane. ¿Podrías llamarla para que venga a la puerta? Quiero hablar con ella. Se quedó de pie con la boca abierta. Trató de cerrar la puerta de golpe, pero yo estaba lista para hacerlo y puse mi pie contra la jamba. Fue muy doloroso, pero mantuve la puerta abierta. Lo abrí con el hombro y grité adentro: Jane, ven aquí ahora mismo. Ross siguió empujando la puerta, pero no le sirvió de nada, porque ahora mi torso estaba en el camino. Seguí gritando para que Jane viniera a la puerta. No sé cómo, pero mantuve la calma y no amenacé ni a Ross ni a Jane, pero seguí gritándole que viniera a la puerta. Cuando Jane finalmente apareció, estaba usando su uniforme de gimnasia nuevamente. Supongo que ella estaba fuera de todo cuando Ross abrió la puerta. Ella tenía una mirada asustada en esos ojos que yo amaba. Bill, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? Esa no es una pregunta real, Jane. La verdadera pregunta es, ¿por qué estás aquí? Aproveché esta oportunidad para agarrar a Ross por la solapa de su bata y abrirla. Debajo de la túnica, por supuesto, no tenía nada. Jane estaba mirando más allá de mí en ese momento. Los tres todavía estábamos parados en la puerta. Me di la vuelta y vi lo que Jane estaba mirando. Sarah salió de su auto y vio todo el episodio. ¿Tenías que traer a nuestra hija? Esta mujer está enojada conmigo. No, ella quería venir porque dijo que su madre no podía cambiar nuestro matrimonio de ninguna manera. Ella no podía esperar para demostrar que todo era producto de mi imaginación.
Y puedes enojarte conmigo todo lo que quieras, pero yo no comencé este desastre, tú lo hiciste. Estaba empezando a perder los estribos, así que necesitaba retroceder de inmediato. Le entregué a Jane un sobre Manila. Ella lo tocó como si le hubiera entregado una granada viva, solo en mis sueños. Me quedaré con Jim y Sarah por la noche. Puedes quedarte con tu novio perdido hace mucho tiempo. Lea los documentos, contrate a un abogado y no vuelva a casa hasta que comprenda qué hay en estos documentos y no pueda cumplir con los términos. Haré que Jim traiga tu maleta y tus artículos personales de su casa. No sé qué harán Sarah y Jim a continuación, es su decisión. Pero tú y yo nos vamos a divorciar. Adiós, Jane. Me di la vuelta y me alejé. Pensé que había oído gritar a Jane, pero Ross cerró la puerta de golpe demasiado fuerte como para saberlo con certeza. Papá, lo siento mucho. Será mejor que nos lleves de vuelta a casa. No creo que pueda hacerlo. Sarah prácticamente se derrumbó en mis brazos cuando le abrí la puerta del pasajero. Aunque mi vida fue terrible desde ese momento y en los meses que siguieron, no creo que fuera nada comparado con lo mucho peor que fue para Jane. Jim se sorprendió cuando le hablaron de Jane y Alan Ross. Estaba tan enojado que durante varios meses se negó a dejar entrar a Jane a su casa o dejarla ver a su nieto. Sarah no discutió con Jim. Si Jim estaba enojado, Sarah estaba furiosa. Estaba en su casa cuando Jane llamó a Sarah para hablar. Sarah, de hecho, llamó a su propia madre todo menos accesible, y le dijo a Jane que tal vez nunca la perdonaría por romper el corazón de su padre. Ross perdió la cuenta de Taylor y, gracias a la llamada de Jeff Taylor al jefe de Ross, finalmente perdió su trabajo. Ross culpó a Jane por su mala suerte y finalmente la echó de su casa. Jane se mudó con sus padres. Sarah luego me dijo que la madre y el padre de Jane no estaban contentos con la situación, pero entendieron que Jane no tenía muchas alternativas hasta que finalizaran el divorcio y el acuerdo financiero. El divorcio finalizó en 6 meses. Mi equipo legal se aseguró de que Jane no obtuviera nada de la venta de patentes. Pudieron proteger casi todo el dinero porque la patente se vendió a una empresa extranjera y mi parte se colocó en un fideicomiso extraterritorial. No me preguntes cómo, todo lo que sé es que me costó 6 cifras hacer que funcionara, pero evitó que el dinero cayera en manos de Jane. Ella realmente consiguió mucho. La mitad de la venta de nuestra casa, la mitad de nuestros ahorros, pero lejos de millones. Poco después del divorcio, recibí una carta de Jane, pero no explicaba por qué me engañó. Quizás sus excusas tenían sentido para ella, pero no para mí. Contenía las excusas habituales, un nido vacío, un sentimiento de soledad, una necesidad de intimidad con Ross, incluso después de todos estos años. Lo que la carta no explicaba era por qué ella puso en peligro lo que pensé que era un gran matrimonio, solo por razones tan estúpidas. Jane reaccionó mal a su nueva realidad, la ruptura de su matrimonio, la ruptura con Sarah y Bill Jr. y, finalmente, la segunda ruptura con Ross. Su comportamiento se volvió errático. Ella comenzó a beber y siguió cuesta abajo. Jane finalmente fue a rehabilitación ante la insistencia de sus padres. Supongo que la mayoría de los maridos abandonados se complacerían en ver a su ex esposa infiel obtener lo que se merece, y hay momentos en que una leve sonrisa aparece en mis labios al pensar en su sufrimiento. Pero afrontémoslo. He amado a esta mujer durante tantos años. He estado tratando de protegerla del dolor durante tantos años. ¿Cómo podría dejar de preocuparme por ella? Doy gracias a Dios por el apoyo que he recibido de mis hijos. Puede que me haya sentido mal por destruir a mi ex esposa, pero no tenía ningún remordimiento por lo que le hice a Ross. Me reí de un par de acciones de Jim incluso después de que su padre despidiera a Ross. Una noche, Jim miró por encima de la valla y vio a Ross divirtiéndose con una joven. Jim se acercó a la cerca, llamó a la mujer y le preguntó cómo se sentía al hablar con un hombre que tocó a una mujer casada y luego la dejó cuando la mujer lo necesitaba. Jim se rió cuando la mujer salió por la puerta lateral.
Observó cómo Ross salía por la puerta trasera con 2 copas de vino en las manos y miraba alrededor del patio en busca de su compañero. Jim hizo lo mismo unas semanas después cuando Ross estaba entreteniendo a un grupo de amigos en su patio trasero. Jim se paró en la valla y preguntó al grupo qué pensaban de su amigo cabrón. Pero la gota que colmó el vaso para Ross fue un mes después, cuando estaba ayudando a los niños a mudarse a un nuevo hogar. Sara tuvo que dejar a Ross, y necesitaban un lugar más grande, ya que Sara estaba embarazada de nuevo. Ross estaba en el patio trasero cortando el césped. Le dije a Jim que esperara un par de minutos y luego comenzara a grabar la escena en su teléfono inteligente, pero me aseguré de cubrir el micrófono con el pulgar. Salté la valla y comencé a hablar en voz baja con Ross. Dije algunas cosas para cabrearlo. Ross estaba tan enojado que mordió el anzuelo. Jim lo captó en video. Estaba de pie con las manos a los lados cuando Ross asestó el primer golpe. Estaba listo para esto y me agaché tanto que solo me corté. Mi primera patada giratoria golpeó a Ross justo en la nariz. El sonido de crujidos en su nariz y la visión de sangre hicieron que mi corazón latiera más rápido. El segundo revés golpeó a Ross en el plexo solar. Ross se dobló y empezó a vomitar. Tuve que dar un paso atrás rápidamente para evitar ensuciarme los zapatos con su bilis. Cuando se inclinó, vomitando, le agarré la oreja, la torcí y le susurré: «No tendrás tanta suerte la próxima vez. Te lastimarás gravemente la próxima vez». Ross todavía estaba doblado cuando salí de su patio por la puerta principal. De alguna manera, su Mercedes arrancó, infantilmente, lo sé, pero en ese momento parecía lo correcto. Inmediatamente fui a la estación de policía con Jim. Mi historia fue que Ross me invitó a su patio. Pensé que era para disculparme, pero cuando llegué allí, Ross me golpeó y yo me defendí. Jim le mostró a la policía su cinta y presenté una denuncia de agresión bajo juramento. Unas horas más tarde, Ross salió de la sala de emergencias y fue a la estación de policía para presentar una denuncia contra mi bajo juramento. Todo el episodio se redujo a él dijo, y terminé saliendo impune del juzgado. Es gracioso, no jaja gracioso, he creído en la filosofía de ganar toda mi carrera. Siempre estoy buscando una manera en la que ambos lados del contrato salgan de la habitación de buen humor. No hay nada beneficioso para todos en el divorcio, al menos nada a lo que pueda señalar. Esta es definitivamente una opción perdedora, sin importar cuánto culpe a su excónyuge infiel por esto. Han pasado 2 años desde ese terrible día en que estaba sentado en esa camioneta alquilada. Ojalá pudiera decir que conocí a una modelo de 30 años que me juró amor eterno y fidelidad, pero todos sabemos que la vida realmente no es así. Pasé 24 maravillosos años con la mujer que amaba con todo mi corazón. Tengo 2 hijos maravillosos, sí, considero a Jim un hijo y ahora 2 nietos. Financieramente, estoy en muy buena forma. ¿Sabes cuántos hombres son engañados por el sistema y terminan viviendo en un estudio apoyando a una ex esposa infiel? Demasiado, pero al menos no es mi destino. No, tengo suficiente dinero para vivir cómodamente e incluso viajar. Actualmente estoy pasando un mes en una gira por Italia. Incluso participó en las carreras de MotoGP en Mugello. Pero cuando me siento a tomar un café expreso afuera de un café en Florencia, tengo que contener las lágrimas. Jane y yo siempre dijimos que lo haríamos juntas. Recorreremos Italia en motocicleta sin plazos límite y solo entre nosotros. Ahora lo estoy haciendo sin ella. Jane salió de rehabilitación, pero aún vive con sus padres. Sara y Jim le permiten visitar a sus nietos por no más de 1 hora cada mes. Creo que Sara está haciendo esto como una forma de tortura. Ella todavía no ha perdonado a su madre. Me atormenta la pregunta, ¿cómo pudo hacernos esto? La vida no es una película en la que las respuestas a todas las preguntas se dan antes de los créditos. Es más como una novela de Joseph Conrad. La vida es así, y a menudo absurda, y los buenos no siempre ganan. Termino mi espresso, me vuelvo a poner el casco,
enciendo la bicicleta y conduzco hacia mi propio corazón de oscuridad.